Muy buenos días a todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a las sesiones de formación complementaria del calendario 2023B, mismas que forman parte de los festejos del 75 aniversario de la carrera de arquitectura en la Universidad de Guadalajara. En nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tendremos con nosotros a la doctora Alejandra Robles Delgado Romero con el tema Rafael Ursúa y sus aportaciones. La doctora Alejandra Robles es arquitecta por parte de la Universidad de Guadalajara, maestra en Ciencias de la Arquitectura, orientación en Conservación del Patrimonio Edificado y doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por parte de la misma institución. Es profesora en la licenciatura en Arquitectura y ha dado clases en la maestría en Ciencias de la Arquitectura y la maestría en Procesos y Expresión Gráfica en la Proyectación Arquitectónica y Urbana en la Universidad de Guadalajara. Fue jefa de Patrimonio Artístico e Histórico de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, editora de la revista Historia y Conservación del Patrimonio Edificado, jefa de supervisión de edificios históricos en los trabajos derivados de la construcción de la línea 3 del tren ligero de Guadalajara. Ha trabajado en diversos proyectos en restauración. Tiene varias publicaciones, como el libro Conceptos de la Arquitectura Regionalista en las Colonias Americana y Reforma en Guadalajara, editado por parte de la Universidad de Guadalajara. Es candidata en el Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es coordinadora de la carrera de arquitectura en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, este es un pequeño resumen de su currículum y sin más preámbulo le cedemos la palabra a la doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con todos ustedes compartiendo esta información. Gracias, maestra. Voy a dar pie a la presentación. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues así tal cual lo comentó la maestra Dalia, el día de hoy voy a platicarles sobre Rafael Ursúa y sus aportaciones. Rafael Ursúa, bueno, pues conocemos que es un gran arquitecto, uno de los arquitectos emblemáticos del estilo regionalista y que ha dejado pues un legado importante en la arquitectura, no solo a nivel Guadalajara, sino también a nivel Jalisco. Y justamente les voy a pues platicar el día de hoy al respecto. Esta presentación se divide en 5 apartados principalmente. Vamos a platicar primeramente sobre Rafael Ursúa, la persona, sobre su vida. Además, también vamos a hablar de su obra. Vamos a hacer énfasis en particular sobre la arquitectura regionalista que él desarrolló, así como otras obras que hizo también tanto aquí en Guadalajara como en la zona sur de Jalisco. Y por último vamos a hablar de las aportaciones en general a modo de síntesis de esta presentación. Bien, entonces hablando sobre Rafael Ursúa, él nació en Concepción de Buenos Aires, Jalisco, el 18 de septiembre de 1905. Su familia, bueno, era una familia bastante numerosa, tuvo 6 hermanos, y bueno, a todos se les educó en las artes, en la música, y él, bueno, tenía un gran acercamiento, su abuelo era pintor, entonces tenía un gran acercamiento hacia las artes. Justo fue su abuelo que le regaló su primer cámara fotográfica, entonces era pues un gran fotógrafo también. Y estas características y este tipo de educación pues le hizo que desarrollara un sentido de observación pues muy importante y de creatividad que posteriormente ya como arquitecto pues fueron 2 importantes cualidades en su quehacer y también como su persona, ¿no? Estas 2 cualidades hicieron que desarrollara un gran sentido de la estética y pues un gran sentido también, digamos, de no perder esa raíz que él traía. Entonces, recordemos que hacia esa época, bueno, pues se viene la época del Porfiriato, una época un poco difícil para muchas familias, sobre todo que tenían haciendas, familias hacendadas,
que hizo que dejaran en muchas ocasiones pues sus tierras, ¿no? Para buscar mejores oportunidades. Y bueno, el caso de la familia de Ursúa no fue la excepción. En 1915 su familia se muda hacia Chapala, para pasar pues ahí la época del porfiriato, la época más dura para la cuestión agraria. Entonces se mudan a Chapala por un periodo de tiempo. Posteriormente regresan a Concepción de Buenos Aires, se dan cuenta que la situación, bueno, pues empeora, y eso obliga al abuelo, que era como el jefe, digamos, de la familia, obliga a su abuelo a buscar mejores condiciones y se viene a Guadalajara, se trae a Rafael Ursúa, que era el de los hermanos mayores, se lo trae aquí a Guadalajara y se establecen en una casa ubicada en Tolsa 451, que ahora es Enrique Díaz de León, esquina con La Paz. Esta casa pues ya desapareció. Un poquito más adelante les voy a platicar un poco al respecto. Ellos se establecen aquí, ven que las condiciones están mejor y hacia 1920 se viene toda la familia a residir aquí a Guadalajara. Rafael Ursúa, bueno, estudió en la preparatoria de Jalisco y posteriormente hacia 1924, hacia el 28, estudia en la Escuela Libre de Ingenieros. Entonces él estudió ingeniería civil. En ese entonces había posibilidad de que los alumnos que eran ingenieros hicieran unos cursos complementarios al finalizar su carrera para obtener el doble título de ingeniero arquitecto. Y bueno, Rafael Ursúa es uno de los ingenieros que hizo estos estudios complementarios. Sin embargo, bueno, pues no obtuvo el título, no terminó su trámite como tal. Es importante conocer cuando hablamos pues de alguien, de su historia, de sus antecedentes. Es importante conocer también cómo es el contexto en el que se desarrollan o cómo fueron, digamos, sus raíces, ¿no? Y en este caso en particular, pues Concepción de Buenos Aires para Rafael Ursúa va a marcar gran parte de su vida, tanto personal como también de su trayectoria arquitectónica. Entonces, bueno, Concepción de Buenos Aires se encuentra ubicada al sur de Guadalajara, en esto que le llaman pues la Sierra del Tigre, ¿no? En esta zona de la Sierra del Tigre. Concepción de Buenos Aires se fundó por un grupo de vecinos encabezados por el cura Ignacio Romo hacia 1869. Y bueno, es un poblado de traza regular, surge con muy pocas manzanas. Posteriormente, bueno, pues ya fue creciendo y dentro de la trayectoria profesional de Rafael Ursúa, él tuvo oportunidad de dejar un gran legado en Concepción de Buenos Aires, no solo arquitectónico, sino también urbano. Entonces, bueno, este paréntesis era importante comentarlo porque va a marcar, pues ahora sí que gran parte de la trayectoria de este autor. Bien, Rafael Ursúa, entonces, como comentábamos, hizo sus estudios en la Escuela Libre de Ingenieros. Cuando, bueno, coincide obviamente con estos ingenieros muy importantes para la vida arquitectónica de Guadalajara, como lo fueron Luis Barragán, Ignacio Díaz Morales y Pedro Castellanos, ¿no? Que posteriormente, bueno, pues ellos van a tener ciertas cuestiones en común y van a formar lo que después se llamó la arquitectura regionalista. Cuando termina Rafael Ursúa sus estudios, hizo un viaje al centro del país que incluyó destinos como la Ciudad de México, Puebla, Taxco, Pátzcuaro y Morelia. Todos estos destinos pues le dejaron también dentro de sus aprendizajes un gran legado, tanto pues visual, arquitectónico, un bagaje muy importante que va a retomar en su quehacer arquitectónico, ¿no? Como inspiración,
y también como parte pues de su ideología, ¿no? La ideología pues ahora sí que arquitectónica de estos sitios va a marcar en su legado arquitectónico. Y bueno, para obtener este título de ingeniero arquitecto realiza la tesis de un proyecto para Museo de Arte Colonial, pues la cual no terminó, no dio conclusión. Entonces, bueno, se quedó solamente con el título de ingeniero. Una vez que él termina, se queda trabajando en Guadalajara aproximadamente por 15 años, haciendo obra pues civil. Posteriormente, hacia 1943, fue director de planeación, servicios urbanos y obras públicas de Guadalajara, y esto le permitió también pues incursionar en otro tipo de obra. Ya no era una obra solamente habitacional, que en su mayoría pues es habitacional su obra, pero también como director de planeación pues le permitió aportar en el ámbito urbano y en algunos monumentos que hasta hoy en día siguen en pie. Hacia 1947 deja obras públicas y se regresa a Concepción de Buenos Aires a sus 43 años de edad. Ahí también tuvo oportunidad de hacer mucha obra arquitectónica, y también no solo en Concepción de Buenos Aires, sino en toda la región sur. Tiene obra en Sayula, en Mazamitla, bueno, en toda esa zona cercana a Concepción de Buenos Aires. Hacia 1965 hasta el 67 fue presidente municipal de Concepción de Buenos Aires, y eso también le permite aportar en otro ámbito, no solo en lo arquitectónico, sino pues en el ámbito urbano, en su lugar de origen. Vamos a ver ahora las obras de Rafael Ursúa. A continuación, bueno, les presento unos listados de obra, son bastante obra la que tiene. Estos listados son únicamente de las obras construidas y que siguen vigentes, es decir, que están en pie. No quiere decir que sea lo único que hizo mucha otra obra, pero desafortunadamente pues ha sido demolida. Solo me aboqué a poner la obra vigente, ¿no? Entonces, bueno, hacia 1929 empieza con una serie de casas, inclusive empieza con remodelaciones. Ya posteriormente se le da oportunidad de hacer casas pues que empiecen de cero, ¿no? Desde su diseño hasta su construcción. Destaca aquí, por ejemplo, obras como la de la Casa Marín, la casa de Berta y Antonia Medina, que siguen todavía en pie, cerca del mercado de la Capilla de Jesús. También tiene obra, por ejemplo, se le atribuye la cúpula del Paraninfo, cuando el Paraninfo, bueno, tuvo ciertas modificaciones de escuela a congreso, entonces, bueno, él aportó con la cúpula. También, bueno, él realizó hacia 1935 la Fuente de los Peces, que ubicamos ahí por Avenida México, y bueno, una serie de casas que también son muy importantes, monumentos que hizo en Concepción de Buenos Aires, casas en Guadalajara y también en Concepción. Y bueno, vemos también que el legado es muy grande, ¿no? Prácticamente que no me voy a detener a cada una de ellas, voy a resaltar algunas un poquito más adelante, pero bueno, esto es como para que ustedes observen que pues tuvo oportunidad de dejar un legado arquitectónico muy vasto. Y muchas de estas obras pues se consideran también hoy en día como patrimonio cultural del Estado, por su importancia, por sus aportaciones y bueno, por lo que representa también la figura de Rafael Ursúa. Dentro de sus primeros encargos se encuentra la obra que le encargó su abuelo, justo en la casa donde ellos llegan, donde después de haber estado en Chapala, que se regresan a Concepción de Buenos Aires, y cuando su abuelo se viene a Guadalajara y que se trae con él a Rafael Ursúa,
se establecen en esta casa que se ubica en Tolsa 451, hoy Enrique Díaz de León. Esta casa, bueno, cuando termina Rafael Ursúa sus estudios como ingeniero, su abuelo le pide que la remodele. Entonces, y que construya una segunda casa en los terrenos donde antes eran, pues donde estaban los corrales. Recordemos que muchas de bueno, más bien la tipología arquitectónica de aquellos entonces consideraba la casa y al fondo de la casa generalmente se consideraba un área que se destinaba tanto para huertos como para corrales. Entonces, bueno, este espacio, al cambiar, digamos, un poco los modos de vida, este espacio, bueno, el abuelo decide utilizarlo para una casa destinada para renta, ¿no? Entonces, le pide a Ursúa que la realice y que aprovecha para remodelar, pues, la vivienda donde ellos se establecieron. Entonces hizo adecuaciones a la casa para convertirla pues en una casa moderna. Y para la segunda casa usó el esquema de hall o de vestíbulo y dispuso 3 habitaciones ventiladas por espacios abiertos. Una de las características es que aplica materiales regionales. Si ustedes se fijan, pues los materiales son muy de la región y nos dan mucha alusión, tanto en los materiales como en sus formas, a formas ya vistas, ¿no?, en las haciendas de Jalisco. Entonces, ya desde aquí, Ursúa trae ese, pues digamos, ese arraigo, ¿no?, que lo que le implicó, lo que le marcó sus primeros años de vida en Concepción de Buenos Aires, en la hacienda de su familia. Entonces, bueno, trata de incorporar estos elementos formales y los adapta a los nuevos estilos de vida en la ciudad. Estas casas fueron demolidas en 1952 con la ampliación de la avenida Tolsa, él siendo inclusive director de obras públicas. Entonces, bueno, es contradictorio, ¿no? Como el director de obras públicas dejó que tumbaran la casa donde se estableció con su abuelo. Bien, otra de las etapas importantes de Rafael Ursúa, pues es la arquitectura regionalista, sin duda alguna. Vamos a denominar primero, o vamos a definir lo que es la arquitectura regionalista. Esta arquitectura es ejecutada por un grupo de jóvenes egresados de la Escuela Libre de Ingenieros que se desarrolló entre 1927 y 1935 y va a responder a características arquitectónicas que van a estar influenciadas por algunas circunstancias personales, por lugares, culturas, etcétera, que dieron resultado esta arquitectura que refleja pues una mezcla de estilos, tanto de la región como de otras latitudes, pero adaptados siempre a los contextos y condiciones locales. Entonces, bueno, en la imagen vemos la casa González Luna, esta casa es de Luis Barragán, pero digamos que entre estas casas regionalistas pues van a compartir estas características que las van a hacer únicas, ¿no? Van a ser casas que van a mezclar antecedentes de la arquitectura morisca, de la arquitectura de las haciendas de Jalisco, de la arquitectura conventual, etcétera. Entonces, bueno, la arquitectura regionalista se desarrolla por estos principales 4 ingenieros: Luis Barragán, Rafael Ursúa, Ignacio Díaz Morales y Pedro Castellanos. Ellos 4, bueno, coinciden justo en la escuela, y digamos que su ideología pues era compartida, ¿no? Aprovechan el viaje de Luis Barragán, que les manda los libros de Ferdinand Bach, y bueno, ellos empiezan a ver en estos libros muchas similitudes en cuanto a formas, en cuanto a colores, ¿no?, que también se desarrollaban aquí. Y bueno, con estas ideas y con el aspecto enraizado de sus infancias, bueno, pues hacen esta mezcla que da como resultado la arquitectura regionalista. Ellos obviamente pues no lo denominan como tal, o sea, de hecho ellos hacen la arquitectura sin darle una denominación.
esta denominación, bueno, ya viene a posterior. Un aspecto importante en el desarrollo de la arquitectura regionalista, pues, es el antecedente urbano. Todo lo que está marcado aquí con color azul, entre azul morado, era el desarrollo que tenía Guadalajara hasta antes de 1898. Es lo que podemos denominar como centro histórico de Guadalajara. Recordemos que a principios del siglo XX, es decir, finales de 1890 hacia 1900, principios de 1900, Guadalajara, bueno, estaba contenida, ¿no?, en esta mancha urbana. A partir de esa fecha empieza Guadalajara a tener, digamos, la primer gran expansión urbana, sobre todo hacia el poniente de la ciudad, en lo que conocemos ahora como la colonia francesa, la colonia americana, la colonia moderna y la colonia Reforma, que quedó embebida actualmente en la colonia americana, o lo que le denominamos colonia americana o Lafayette. Estas colonias pues marcan un rompimiento importante respecto al centro histórico debido a la traza es diferente, el tamaño de las manzanas es diferente. La ideología con la que fue fundada estas colonias pues no necesariamente responde a la traza colonial, sino que se buscan modelos diferentes urbanos que permitan pues mayor ventilación, que permitan también la incorporación de pues los avances tecnológicos, ¿no?, como la electricidad, pues ya cuestiones que tienen que ver con el saneamiento de la ciudad. Y bueno, la incorporación del tranvía, que también va a marcar un aspecto muy significativo, sobre todo para la colonia americana, ya que dentro de las hipótesis que se encuentran del por qué la colonia americana está ubicada en otro sentido, si se fijan, todo viene como de forma muy ortogonal, siguiendo más o menos pues la traza del centro histórico, o sea, de forma ortogonal. La colonia americana genera un rompimiento bastante drástico. Entre muchas de las hipótesis es por el paso del tranvía. Otra de las hipótesis pues responde a las cuestiones naturales del propio emplazamiento, y que bueno, este rompimiento pues va a generar también nuevos esquemas arquitectónicos. Estos esquemas, si ustedes pueden hacer como una imagen de las casas del centro histórico, se van a dar cuenta que son casas que, digamos, se emplazan a paño o al límite de propiedad, ¿no? No generan restricciones frontales ni laterales, cosa que en las colonias se empiezan a ver estos modelos y que justamente buscaban pues mejor ventilación, mejor iluminación entre las viviendas. También pues hay un rompimiento en la forma de hacer arquitectura, ¿no?, en la tipología arquitectónica de la casa. Ya la casa de patio central pues se queda a un lado, ya ahora surgen las casas con patio de servicio, pero con otra, digamos, ideología. Se da paso pues a espacios que permiten la incorporación de los avances tecnológicos, ¿no?, como la cochera, ¿no?, para los carros, cosa que antes no se veía. Entonces, bueno, esta arquitectura regionalista se pudo desarrollar en estas zonas de expansión urbana justamente porque ese rompimiento urbano pues lo permitía. Entonces no es una coincidencia que en estas colonias empecemos a ver otro estilo de arquitectura. Ya no era la arquitectura pues que veíamos, ¿no?, en el centro histórico, ya se empiezan a desarrollar nuevos estilos como el regionalista, el ecléctico, el art déco, el modernismo, etcétera. Y bueno, como comentaba, pues la arquitectura regionalista dentro de los antecedentes están justo en la Escuela Libre de Ingenieros, porque ahí coinciden todos los autores principales de este tipo de obras, ¿no?
Además, bueno, que comparten la misma educación con profesores como Ambrosio Ulloa, Aurelio Aceves, Agustín Basabe, que les generaron también mucha, digamos, como intuición en los aspectos estéticos, en los aspectos espaciales. Entonces, bueno, ellos al compartir la educación también, de cierta manera, el aspecto filosófico del espacio, pues estaba implícito, ¿no? Y veíamos que un aspecto importante era el viaje de Luis Barragán, que hizo en 1925 a Europa, en donde visitó la Alhambra, París, entre otros lugares, y que coincide con los 2 ejemplares de Ferdinand Bach. Estos 2 ejemplares pues van a marcar gran parte en la obra de estos ingenieros recién egresados. Bien, decíamos que las influencias de la arquitectura regionalista pues están basadas tanto en la parte de las infancias de estos autores, en lo que ellos aprendieron en la Escuela Libre de Ingenieros y bueno, en sus posteriores acercamientos con la arquitectura moderna. Entonces hay como varias, digamos, esferitas, ¿no? Que son como estas influencias. Dentro de ellos está la arquitectura conventual, la arquitectura popular mexicana, la arquitectura de las haciendas, la arquitectura mediterránea, los grabados de Ferdinand Bach y la exposición de artes decorativas de París de 1925. Todas estas influencias, pues ellos permiten distinguir ciertas similitudes en cada una de ellas, abstraen conceptos de cada una de ellas y les dan su tinte personal, ¿no? Les dan el tinte ya adaptado a la época y a la región, ¿no? al contexto inmediato. Entonces, todas estas influencias y esta adaptación va a permitir que la arquitectura regionalista se desarrolle en Guadalajara. Entonces, bueno, prácticamente refiere a una síntesis de conceptos y fue a partir de particularidades edificatorias que se van a distinguir por características espaciales, elementos arquitectónicos, detalles ornamentales y materiales, que permitió la formulación de una tipología que se va a distinguir o se va a denominar como arquitectura regionalista. Se va a identificar por cambios espaciales, la utilización de ciertos materiales regionales y tradicionales, elementos arquitectónicos que ahorita voy a detallar. ¿Cuáles son las características de la arquitectura regionalista? Bueno, en cuanto a espacio constructivo, tenemos que el programa arquitectónico ya va a haber una clara diferenciación entre la zona de día y la zona de noche. A la zona de día se le va a incorporar en algunas ocasiones espacios como terrazas exteriores o terrazas cubiertas, el recibidor, la biblioteca y salas de música, en algunas ocasiones, no en todos los casos. Y bueno, la diferenciación también de los espacios de estancia, comedor y antecomedor, que va a ser muy importante. Ya el ingreso, digamos, a todos los espacios ya no se va a dar a través de un corredor techado o porticado, que anteriormente se hacía en el esquema de patio central. Ya ahora va a ser una distribución mucho más fluida del espacio y esto va a permitir también que se establezca una clara zona de noche que en ocasiones quedaba en planta alta. Entonces, bueno, esta marcada diferenciación junto con la diferenciación también de las áreas de servicio, pues van a marcar un esquema arquitectónico particular de la arquitectura regionalista. Dentro de las áreas de servicio es importante destacar que se da paso a zonas para lavar o cuartos de servicio y a la cochera, ¿no? Que anteriormente en el centro histórico, pues al no haber automóviles, pues no eran necesarios estos espacios. Entonces ya aquí surge la cochera y surge también espacios como los guardarropas, que tampoco como tal no tenían un espacio específico. Ya veíamos en el aspecto del diseño urbano que va a cambiar la dimensión de la manzana, va a cambiar la dimensión de los terrenos, de las superficies que va a abarcar y de las áreas abiertas en comparación pues con las áreas construidas.
En cuanto al espacio funcional, va a haber un ingreso peatonal marcado del vehicular o distinguido, pues separado totalmente. Puede darse en las viviendas en 1 o 2 niveles, marcando siempre el área de día y de noche de forma muy clara. El baño, ya esta área de servicio ya se incorpora como parte del programa arquitectónico dentro de la casa, ya no hay que salir al corral, al área de servicio, ahí donde estaba pues el baño, sino que ya es parte del funcionamiento de la casa. Se incorpora el espacio para el armario. Hay una integración de patio-jardín que generalmente da hacia una visual a una fuente o a un área de vegetación. Surge también estas servidumbres, tanto frontales, laterales e inclusive posteriores. Las laterales puede ser en uno o en los dos sitios. Y bueno, la utilización de las azoteas como terrazas y la cochera. En cuanto a elementos arquitectónicos, en las viviendas regionalistas podemos distinguir los arcos que pueden darse de diversos tipos, de medio punto, en catenaria, conopial, etcétera. Puentes, también ventanas de muy diversas formas, celosías que pueden ser de madera o de barro tipo teja, ventanas que generalmente tenían repisones o algún tipo de remate, cubiertas, generalmente pues planas, aunque en ocasiones también inclinadas para resaltar algún espacio. Los aplanados, también hay gran variedad plástica en sus aplanados en cuanto a su terminado, puede ser pulido, rústico, texturizado. Los remates en los pretiles también van a ser muy característicos, que pueden darse simplemente con una moldura con color, como lo vemos pues aquí en la casa Fara, o con ladrillos o con algún tipo de azulejos, etcétera. Y bueno, va a haber un juego de volúmenes y alturas, pero generalmente van a ser pues volúmenes muy limpios. Y el empleo de citarillas, que son estos elementos en formas triangulares que dan alusión a, pues, a elementos que se usaban en las haciendas de Jalisco, formados por, digamos, ladrillos colocados de forma inclinada, que van a permitir pues el paso del viento y también pues una relación espacio interior-exterior a partir de lo visual. Y bueno, en cuanto a materiales, pues son materiales de la región, se va a utilizar el adobe y el ladrillo de barro cocido, el azulejo tipo talavera, pisos de mosaico o de pasta de cemento, puede ser liso o decorado, madera, vidrios, puede ser transparente o de colores, tejas vidriadas o de barro cocido, celosías y herrería en protecciones. Bueno, este mapita nos muestra todas las viviendas regionalistas de estos principales 4 autores en la colonia americana, que en un origen únicamente abarcaba este polígono de aquí, y la colonia Reforma, que abarcaba este polígono que tenemos más extenso. Rafael Ursúa en esta zona, digo, me aboqué solo a esta zona, en esta sola zona, perdón, tiene únicamente 3 viviendas. La casa Francisco Marín, que se encuentra ubicada en Robles Hill 200, en la colonia americana, es la que podemos ubicar justo en este punto. Luego tenemos la casa Justina Preciados, ubicada en Bruselas 143, que está en el número 5, está aquí. Y la casa Fara, que está aquí en Avenida Vallarta, 1697, en la colonia Reforma. Pues las 3 viviendas se encuentran catalogadas por Secretaría de Cultura como inmuebles de valor artístico relevante, por sus aportaciones, por su claro estilo y por el autor, que es un autor representativo. A grandes rasgos voy a platicarles sobre la Casa Farag. Bueno, la Casa Farag resulta que fue una remodelación de Rafael Ursúa, sin embargo, bueno, se convirtió en una de sus obras emblemáticas en Guadalajara.
Se distingue pues por contar con todas las características que ya veíamos sobre la arquitectura regionalista. Vemos cómo en amarillo se encuentra bien señalada el área de vía. Tenemos el ingreso peatonal muy separado del ingreso vehicular o el de servicio. El ingreso peatonal, digamos que no se da de frente o no es directo hacia la casa, sino que es importante como ir pasando como varias etapas en esta casa para llegar ahora sí que al espacio habitable. Entonces, digamos que nos prepara, ¿no? Para el espacio habitable o el espacio interior, que es mucho más íntimo. Entonces, el ingreso peatonal se da por una serie de escalinatas, se llega a esta terraza que en su momento era descubierta, después da paso a un vestíbulo o terraza cubierta, y eso a su vez permitía pues ya el ingreso hacia pues al interior de la casa. Tenemos la estancia como primera dependencia a la que uno arriba, después un estar y el comedor. Junto a ella y hacia mano derecha pues el área de servicio, ¿no? Lo que viene siendo la cocina, y a posterior pues el área de planchar y el área de lavado, relacionada pues con el área de servicio y de los autos. Hacia el oriente tenemos pues el área de noche muy marcada. Aquí otro aspecto importante en la obra de Ursúa, al menos en este caso en particular, es que las recámaras no se comunican entre sí. Ya entonces surgen los distribuidores de noche, como lo vemos aquí, el distribuidor de noche que va a permitir pues el acceso independiente a cada una de las habitaciones. Y bueno, la recámara principal con su baño integrado, y para las otras recámaras pues un baño compartido. Entonces tenemos aquí los alzados, el alzado norte, el que tenemos por Avenida Vallarta, y el alzado poniente. Bueno, esta lámina representa aspectos de la estructura constructivo-figurativa, es decir, ya detalles de los elementos arquitectónicos que componen la vivienda, señalados pues en el alzado. Y lo mismo con el alzado poniente, ¿no? Estos detalles importantes que van a marcar o que nos van a permitir diferenciar esta arquitectura como una arquitectura regionalista. Vemos algunas de las imágenes por Avenida Vallarta. Esta es la imagen de la terraza, o más bien del vestíbulo de ingreso hacia la terraza exterior y hacia el ingreso principal. Una vista de la fachada lateral por Simón Bolívar. Esta es una vista del patio de la terraza que da hacia el patio posterior. Y esta es una vista del patio posterior, donde vemos pues ya aquí las ventanas que dan hacia el área de noche, y esta área que es prácticamente el área de servicio. Vemos imágenes del interior. La primera imagen pues muestra la estancia a la que uno directamente arriba cuando ingresa, igual esta imagen. Y esta imagen es del vestíbulo que comunica pues el área de día y lo que en su momento era el área de noche, que ahora pues ya como tuvo un cambio de uso esta vivienda, pues ya son oficinas. Vamos a visualizar también otras obras de Rafael Ursúa. Rafael Ursúa, bueno, a lo largo de su trayectoria también hizo obras de otros estilos, como por ejemplo esta casa que se ubica en lo que entonces era la calle Marcos Castellanos, que se encuentra frente al Parque Revolución. Ahora pues es la calle Pedro Moreno, es la Casa Rubio que edificó en 1935, y bueno, vemos como aquí el lenguaje arquitectónico ya es muy diferente, ya es pues como lo comentaba, es un estilo Art Deco que se va a distinguir por estas formas pues mucho más aerodinámicas, más geométricas, y que de todos modos pues sigue quedando ahí alguna reminiscencia de lo que de su origen, ¿no? Como este arco de medio punto que vemos aquí.
En este estilo también hizo en 1934, remodeló la casa para la señorita Sanguiano, que se ubican en Juárez, esquina calle Parroquia, o lo que antes era calle Parroquia. Estando como director de Obras Públicas de Guadalajara, bueno, pues le tocó participar en obras muy importantes como pues el saneamiento del río San Juan de Dios y toda esta cuestión que tenía que ver con el Parque Morelos, ¿no? Como ya le tocó como ese cambio ya que hicieron en el Parque, perdón, Agua Azul. Y en el Parque Morelos también participó. Bueno, esta imagen refiere al Parque Agua Azul. Estos arcos, bueno, pues eran el motivo de ingreso del parque y esta fuente también era alusiva, ¿no? Al ingreso. Posteriormente, bueno, pues hubo ahí algunas modificaciones, se movieron algunas cuestiones, pero siguen, digamos que al menos la fuente, pues vigente. Entonces, como director de obras públicas participa en estos proyectos y también hace su aportación arquitectónica con estos monumentos. Y bueno, en esta imagen de abajo vemos la cúpula de lo que ahora es el Paraninfo. Hacia 1914 se construyeron las escuelas Constitución y Reforma, que eran 2 escuelas primarias, donde ahora se encuentra el Museo Musa. Enfrente pues había una escuela idéntica, donde está ahora Rectoría, y en la que es actualmente el Paraninfo, se hizo una, digamos, estructuración o un cambio de uso de escuela hacia Palacio Legislativo, y bueno, eso implicó hacer algunas modificaciones o adecuaciones en el espacio en las que Rafael Ursúa aportó con la cúpula. Y bueno, tenemos aquí un detalle de la cúpula, es una imagen de época, entonces, bueno, actualmente sigue en pie. Como comentaba en un inicio, Rafael Ursúa también hizo mucha obra regionalista en Jalisco y voy a abordar la Casa Ursúa, la que él adecuó, remodeló en Concepción de Buenos Aires. Esta casa, bueno, digamos que se ubica en Ignacio Romo, norte, número 8, es una remodelación. La casa fue construida por sus padres a inicio del siglo XX. Y bueno, después de dejar Guadalajara, que se retira a Concepción de Buenos Aires, desde que llegó a Concepción vivió en esta casa hasta los finales de sus días, hacia 1987. Entonces es una casa pues de patio central, con zaguán, con corrales, con los techos de madera y teja de barro y adobe. Le da una adecuación, cuando él llega, le imprime pues su sello y esta casa pues sigue en pie. Recientemente fue también intervenida por Coarquitectura, por el arquitecto Francisco Gutiérrez Peregrina, que bueno, permitió también darle como ese mantenimiento y pues darle perpetuidad, ¿no?, a la casa, que es tan importante en este tipo de viviendas patrimoniales. Entonces, bueno, el patio está delimitado por corredores del mismo tamaño que se van a distinguir por el tipo de mobiliario. Cada uno de los corredores va a tener un mobiliario que lo va a identificar, ¿no? Rafael Ursúa le gustaban mucho las antigüedades, entonces, bueno, tiene su propia personalidad cada uno de estos corredores. Y también al centro del patio o del patio central va a tener una fuente que, bueno, va a ser muy importante para Rafael Ursúa. El comedor se vincula con el patio posterior, que fue adecuado para experiencia de los sentidos. Anteriormente era un corral, después, bueno, ya se dio paso a otro tipo de patio ya para la vivencia y para el recogimiento del autor. Entonces vemos una fotografía de la fachada principal. Esta es una fotografía de la cocina. Es la imagen del patio interior, del patio central. Vemos pues los materiales regionales, vemos cómo cada uno de los corredores tiene su propia personalidad. Pues estos elementos también, algunos de ellos fueron
realizados y diseñados por Rafael Ursúa. Tenemos aquí una imagen del corredor, desde el corredor, y del ingreso, o de lo que llamamos pues vestíbulo, ¿no? de ingreso, o zaguán, que también se le conoce de esa manera. Y que es muy importante para este tipo de arquitectura y para la arquitectura pues regionalista también, ¿no? Esta transición entre exterior e interior, pues que va a ser representativa dentro del funcionamiento de la arquitectura. Bien, como última parte de esta presentación, las aportaciones de Rafael Ursúa. Bien, se puede distinguir que sus plantas son sencillas, claras, higiénicas y que siempre van a estar organizadas sobre ejes ortogonales. Las soluciones plásticas que él propone siempre van a iniciar desde los interiores y la fachada. Va a sus espacios considerar relaciones entre lo público y lo privado, ¿no? Va a dejar siempre lo privado pues como espacios de recogimiento, pero siempre va a haber estas transiciones, como lo comentábamos anteriormente. Los patios generalmente van a contener vegetación y van a ser espacios para la reflexión y van a funcionar también como un filtro visual. Aunque también pues van a tener esta parte funcional, ¿no? De permitir el correcto, la ventilación de la propia casa. Va a haber conciliación de todos los puntos anteriores con el tiempo y el lugar, es decir, que la percepción del espacio va a ser adecuado al entorno. Rafael Ursúa siempre consideraba lo que había a su alrededor para poder proponer su arquitectura. Por ejemplo, respetaba siempre los paños, veía los materiales que fueran como adecuados al sitio, o que también tuvieran concordancia, ¿no? con los vecinos, que no generara como un rompimiento pues significativo. En cuanto a los vanos, quizá trabajar cuestiones de proporción, la incorporación de espacios verdes, entre algunas otras características que nos van a hablar de esa observación que él tenía hacia el contexto, y a partir de esa observación, pues la propuesta creativa que va a permitir que sus espacios para su época fueran modernos, que hablaran de la contemporaneidad, pero que también tuvieran esa parte de enraizamiento en sus orígenes. Bueno, iba a haber aportaciones urbanas y arquitectónicas que hizo tanto en Guadalajara como en Concepción de Buenos Aires. Su obra, la mayoría de su obra, si no es que toda, es un legado patrimonio del Estado, entonces va a ser muy significativa. Dejó una obra bastante amplia, como ustedes ya observaron, pero también pues muy importante. Y bueno, el aspecto de identidad que se va a ver reflejado en los materiales de la región y en formas, sobre todo rescatadas de las haciendas del siglo XIX, pero pues que va a hablar de sus orígenes. Entonces podemos decir que la obra de Rafael Ursúa pues es un tanto autobiográfica en ese sentido. Y bueno, dejo aquí algunas referencias por si alguno de ustedes gusta profundizar en el tema. Y pues nada, agradecerles por su atención. Muchísimas gracias, doctora. Creo que fue muy interesante, pero sobre todo completo. Creo que para los alumnos va a resultar revelador, creo yo, el tema de este análisis que nos mostró de la casa del doctor Fara, porque justamente fue la que utilizamos para la repentina de este semestre de los chicos de primero, donde la tuvieron que analizar. Algunos de los chicos ya están haciendo algunas preguntas. La primera es de la maestra Karina, que nos dice: muchas gracias, doctora Ale, por la presentación. Me parece muy interesante y pertinente el análisis que realiza sobre la obra de Ursúa para dar una perspectiva más clara a los alumnos sobre el regionalismo, sobre el quehacer de Ursúa en el ámbito y su trabajo en planeación y obras públicas. Me parece que aún hay varios elementos y obras que podríamos seguir agregando a la lista. Y saludos, maestra Ana Karina Mesa. Gracias. Bien.
No sé si de los maestros que están ahorita presentes tengan algún comentario o algo que quieran agregar, sobre todo si están frente a grupo, que quieran expresar las preguntas de sus alumnos. Bueno, en lo que se cumplen sus 3 minutos y en lo que también alguno de los maestros quisiera participar. A mí siempre me ha gustado mucho cuando tenemos estas pláticas y cuando lo vemos durante las clases con los alumnos, que de repente pareciera que es, por ser una corriente arquitectónica, pues todos deberían de manifestarla de la misma manera. Y creo que es súper interesante ver cómo cada uno le imprimió su personalidad, justamente como usted lo comentaba. Creo que en la pasada que tuvimos de Pedro Castellanos, esta obra de Rafael Ursúa, y se ve muy, muy diferente. Sí se ven algunas características que las hacen ver de la misma corriente, pero sí se ve muy marcada la personalidad de cada uno, y pues es impresionante, ¿no? Sí, así es, pues sí, la arquitectura ahora sí que es un ejercicio, pues un tanto individual en ese sentido, ¿no? Por eso algunos autores dicen que la arquitectura refleja pues el bagaje cultural de cada persona, la personalidad, la forma de ser, finalmente es una expresión que uno hace y que refleja ahí, pues ahora sí lo que es uno y sus aspiraciones. Entonces, sí, y más en este sentido, en la arquitectura regionalista, con tan, bueno, aquí lo interesante también es que algunos de ellos coinciden, como la forma en que se dieron sus niñez. O sea, por ejemplo, Luis Barragán y Rafael Ursúa, que vienen de lugares cercanos de haciendas o que familiares tenían hacienda. Entonces, ese punto en común, más aparte de lo que vivieron aquí y todo lo que aprendieron de la estética, de las artes y demás, bueno, pues les llevó a tener a compaginar o a tener como este aspecto en común entre ellos, pero ahora sí que cada uno le va a imprimir su propio sello. Entonces sí es algo muy, muy interesante y que nos permite tener esta variedad tan amplia de formas y de expresiones arquitectónicas, ¿no? en la misma obra. Sí, claro, porque pues depende muchísimo de las experiencias, de las vivencias de cada uno, como usted lo dice, totalmente. Y muchas veces también es lo que les decimos a los alumnos, ¿no? Porque cuando estamos en clase de proyecto nos dicen, no, es que un maestro me dijo que así no, o me recomendó mejor esto, y ahora otro maestro me está diciendo lo contrario. Y siempre es lo que les comentamos, ¿no? Cada quien habla de acuerdo a sus experiencias y a lo que le ha funcionado en el ejercicio profesional. Por eso a veces pareciera que es tan amplio la forma pues de participar en un mismo proyecto, ¿no? Sí, y yo creo que también ahí radica la importancia para que los alumnos se preparen, ¿no? Que lean, que abran su horizonte visual, auditivo, o sea, que estén alimentando como los sentidos, el aspecto también, resaltar el aspecto de la lectura. Estos autores pues no solamente se quedaron con lo que vivieron en su infancia, sino que profundizaron, estuvieron a la vanguardia, viendo qué había, ¿no? Tanto pues en lo local como en el extranjero. Entonces, eso es un aspecto muy importante de la vida del arquitecto que además de lo que aprendamos en las aulas, también queda en cada uno de nosotros el seguir como buscando y el seguir experimentando y alimentando, pues ahora sí que esta parte creativa. Así es, totalmente de acuerdo, doctora. Pues ya pasaron esos 5 minutos, acabo de revisar el documento y no hay participación, entonces yo creo que sí, igual que siempre queda muy, muy claro. Entonces, pues le agradecemos que nos haya dedicado estos minutos de su tiempo, sabemos que está muy ocupada y siendo las 10 en punto, creo que podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Si hubiera más participación por algún despistado, yo con mucho gusto se lo comparto. Y pues estamos a la orden, doctora. Muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias a ustedes. Para mí siempre es un placer participar y pues dejar un poquito de lo que uno va aprendiendo en el camino. Entonces, pues muchas gracias y que tengan muy bonito día. Igualmente, doctora, síganse conectando, chicos. Muchas gracias a todos.